En su lugar estuvo el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, y el pontífice de consecuencia mañana en las vísperas en San Pablo tampoco serán presididas por él, sino que en su lugar estarán presididas por el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. La reunión que tenía con el cuerpo diplomático en la mañana ha sido aplazada para más adelante. En este domingo, en esta jornada dedicada al domingo de la palabra de Dios, el Papa ha pedido en su homilía que leamos siempre al menos un versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono. Dejemos que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad. Es la exhortación que el pontífice nos hace para acercarnos a la palabra de Dios. Y así lo dijo esta vez también en su homilía. Pongamos el Evangelio en un lugar donde nos recordemos abrirlo cada día. Para poder hacer esto, pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje evangélico de este domingo nos muestra el paso del testigo, por así decir, de Juan el Bautista a Jesús. Juan ha sido su precursor, le ha preparado el terreno y el camino. Ahora Jesús puede iniciar su misión y anunciar la salvación ya presente. Él es la salvación. Su predicación se sintetiza en estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Simplemente. Y Jesús no usaba medias palabras. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre dos temas esenciales: el tiempo y la conversión. En este texto del evangelista Marcos, hay que entender el tiempo como la duración de la historia de la salvación realizada por Dios. Por tanto, el tiempo cumplido es aquel en el que esta acción salvífica llega a su culmen, a su plena actuación. Es el momento histórico en el que Dios ha enviado al Hijo al mundo y su reino se ha hecho más cercano que nunca. Ha llegado el tiempo de la salvación porque Jesús llegó. Sin embargo, la salvación no es automática. La salvación es un don de amor y como tal, libre a la libertad humana. Siempre que se habla de amor, se habla de libertad. El amor sin libertad no es amor. Puede ser interés, miedo, tantas cosas. Pero el amor siempre es libre. Y siendo libre requiere una respuesta libre. Requiere la conversión. Se trata entonces de cambiar la mentalidad y cambiar de vida. No seguir más los modelos del mundo, sino el de Dios. ¿Qué es Jesús? Seguir Jesús como hizo Jesús y como nos ha enseñado Jesús. Es un cambio decisivo de visión y de actitud. De hecho, el pecado, sobre todo el pecado de la mundanidad, que como en el aire lleva por todos, trajo al mundo una mentalidad que tiende a la afirmación de uno mismo contra los demás e incluso contra Dios. Esto es curioso. ¿Cuál es la tua identidad? ¿Cuál es tu identidad? Muchas veces sentimos que al expresar nuestra identidad con un término de contra, difícil,
expresar nuestra propia identidad en el Espíritu al mundo con un término positivo. Es contra uno mismo, contra los demás y contra Dios. Y por este objetivo, la mentalidad del pecado, la mentalidad del mundo puede causar la violencia. El engaño y la violencia. Vemos qué sucede con el engaño y la violencia. Poder, don de servicio, guerras, explotación contra la gente. Esta es la mentalidad del engaño. Esta es la mentalidad del engaño. Que ciertamente tiene origen en el padre del engaño, el gran mentiroso. Es que es el diablo. Él es el padre de la mentira, así como lo dijo Jesús. A todo ello se opone el mensaje de Jesús, que nos invita a reconocernos necesitados de Dios y de su gracia, a mantener una actitud equilibrada frente a los bienes terrenos, a ser acogedores y humildes con todos, a conocernos y realizarnos a nosotros mismos mediante el encuentro y el servicio a los demás. Para cada uno de nosotros, el tiempo durante el que podemos acoger la redención es breve. Es la duración de nuestra vida en este mundo. Es breve. Parece larga. Me recuerdo que fui a darse los sacramentos a una persona enferma, a un anciano. Muy bueno. Él en ese momento, antes de recibir la Eucaristía y la unción de los enfermos, me dijo esta frase. Se me è volata la vita. Se me fue la vida. En un soplo. Yo creía que fuera eterno. Se me voló la vida. Así sentimos nosotros en los ancianos, que la vida se les fue volando. Se va. Y la vida es un don del infinito amor de Dios, pero es también el tiempo de verificación de nuestro amor por Él. Por eso cada momento, cada instante de nuestra existencia es un tiempo valioso para amar a Dios y al prójimo, y así entrar en la vida eterna. La historia de nuestra vida tiene dos ritmos. Uno medible, hecho de horas, días, años, y el otro compuesto por las estaciones de nuestro desarrollo: nacimiento, infancia, adolescencia, madurez, vejez, muerte. Cada tiempo, cada fase tiene un valor propio y puede ser momento privilegiado de encuentro con el Señor. La fe nos ayuda a descubrir el significado espiritual de estos tiempos. Cada uno de ellos contiene una llamada especial del Señor, a la que podemos dar una respuesta positiva o negativa. En el Evangelio vemos cómo respondieron Simón, Andrés, Santiago y Juan. Eran hombres maduros. Tenían su trabajo de pescadores, la vida en familia, y sin embargo, cuando Jesús pasó y los llamó, enseguida dejaron las redes y los siguieron. Queridos hermanos y hermanas, quedemos atentos y no dejemos pasar a Jesús sin recibirlo. San Agustín decía, tengo miedo de Dios cuando pasa. Miedo de no reconocerlo, de no acogerlo. Que la Virgen María nos ayude a vivir cada día, cada momento, como tiempo de salvación en el que el Señor pasa y nos llama a seguirlo. Cada uno según su propia vida. Y que nos ayude la Virgen a convertirnos de la mentalidad del mundo a la del amor, que son fuegos artificiales, a la del amor y el servicio. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udinie ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in questumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione, gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucere a Te. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, questa domenica este domingo è dedicata alla parola di está dedicada a la palabra de Dios. Dio. Uno dei grandi doni Uno de los grandes dones de nuestro tiempo es el descubrimiento de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Mai come oggi, Jamás la como Bibbia hoy, è accessibile la Biblia es accesible a todos, in tutte le lingue en todos los e idiomas ora anche nei formati y ahora incluso audiovisivi e digitali. en formatos digitales. San Girolamo, San il Jerónimo, quale da poco ricordato el cual hemos recordado il hace poco, 16º su centenario della morte, 16º centenario de su dice muerte, che dice: quien quien ignora ignora la Escritura Cristo. ignora a Cristo. Ignora la Escritura, Quien ignora la Escritura ignora a Cristo. e viceversa, Y è al Gesù revés. Cristo, verbo fatto carne, Sí, morto e es risorto, Jesucristo que fue che hizo ci apre carne, la que mente alla muerto y comprensione resucitó, que della nos abre la muerte, que nos abre la mente a la Questo avviene in comprensión. particolare nella Esto liturgia, ocurre sobre todo en la ma anche liturgia, quando preghiamo pero da también soli cuando o in rezamos gruppo, solos o en grupo, specialmente con il Vangelo especialmente e con i con el salmi. Evangelio y los salmos. Ringrazio Agradezco e incoraggio y le animo parrocchie a las per il parroquias loro impegno por su costante di compromiso educare constante de all'ascolto della parola educar di Dio. para la escucha de la E palabra mai de ci Dios manca la gioia di seminare il Vangelo. y la alegría de sembrar el Lo ripeto Evangelio. un'altra volta. Y lo repito una vez más. Abbiamo l'abitudine, Tengan la sempre, costumbre de un siempre piccolo Vangelo in tasca, de nella tener un borsa, evangelio en el poterlo bolsillo leggere durante la y giornata, leerlo durante el almeno día. 3-4 Al versetti. menos 3, 4 Vangelo sempre versículos. con noi. El evangelio siempre con nosotros. Lo scorso 20 gennaio, El pasado 20 de a enero, pochi metri, a pocos da Piazza metros de San acá de la Pietro, plaza de San è Pedro, stato trovato morto a causa del freddo fue encontrado un muerto por el frío senzatetto nigeriano un sin techo di nigeriano 46 de anni, 46 di años. nome Edwin. Él se llamaba Edwin. La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti Su altri muerte senza se tetto agrega a la de muchos tantos sin techo recientemente recientemente muertos en nelle Roma, stesse drammatiche en las mismas circostanze. dramáticas situaciones. Preghiamo per Edwin. Oremos por ellos. Ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno, Es de motivo lo que ha dicho dinanzi San alla morte Gregorio per Magno. freddo di un mendicante, Quien deja de morir a un mendico afirmò por el frío, che quel giorno ese día non si sarebbero celebrate no messe, se hubieran celebrado perché era misas, come il venerdì santo. porque es como un Viernes Santo. Pensiamo ad Edwin, Pensemos en Edwin. pensiamo cosa sentì Pensemos quest'uomo lo que sintió este 46 hombre anni. de 46 años nel freddo en el frío
ignorato da tutti, ignorado de todo por todos, abbandonato anche da noi. abandonado incluso por nosotros. Preghiamo per lui. Oremos por él. Domani pomeriggio, Mañana en la tarde, en la Basílica de San Pablo Extramuras, celebraremos las vísperas de la fiesta de la conversión de San Pablo, como conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos, junto con los representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales. Les invito a unirse espiritualmente a nuestra oración. Hoy es también la memoria de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, de la prensa. Ayer se difundió el mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el título Ven y verás. Comunicar encontrando a la gente dónde y cómo están. Exhorto a los periodistas y comunicadores a ir y ver, incluso allá donde nadie quiere ir, y a testimoniar la verdad. Saludo a todos ustedes que se han conectado por medio de los medios. Les recuerdo, les exhorto a una oración. Va a las familias que están fatigando mucho en este periodo. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, el rezo de la oración mariana del Ángelus del Papa Francisco desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Recordamos que también hoy es la memoria litúrgica de San Juan Bosco, fundador de los salesianos, padre y maestro de los jóvenes, junto con Santa Marcela Romana, discípula de San Jerónimo. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Entre las numerosas emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos a Setelmon de Alicante, España, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, Radio San Camilo de Perú, Radio María de Panamá, Radio María de México, de la República Dominicana, Radio Marién de Dajabón y Radio María de Santo Domingo, y de los Estados Unidos de América, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Georgia, Santa Teresita Radio, Radio Paz en Miami, EWTN TV y ESNE El Sembrador. Les recordamos que este cuarto domingo del tiempo ordinario la lectura corresponde al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28, en el que leemos que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de ahí. Y el espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Y aquí vemos al Papa desde la biblioteca. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje evangélico de hoy relata un día típico del ministerio de Jesús. Se trata concretamente de un sábado dedicado al descanso y la oración.
En la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús lee y comenta las Escrituras. Los presentes se sienten atraídos por su modo de hablar, porque demuestra una autoridad diferente a la de los escribas. Además, Jesús se revela poderoso también en las obras. En efecto, un hombre en la sinagoga se vuelve contra él llamándole el santo de Dios. Jesús reconoce el espíritu maligno, le ordena que salga de ese hombre y lo expulsa. Aquí vemos los dos elementos característicos de la acción de Jesús, la predicación y la obra taumatúrgica de curación. Ambos aspectos se destacan en el pasaje del evangelista Marcos, pero el que más sobresale es el de la predicación. El exorcismo se presenta para confirmar la autoridad singular de Jesús y su enseñanza. Jesús predica con autoridad propia, como quien tiene una doctrina que procede de sí mismo y no como los escribas que repetían tradiciones anteriores y leyes recibidas. Repetían palabras, 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 solo palabras, como cantaba la gran mina. Solo palabras. En cambio Jesús, la palabra tiene autoridad. Jesús tiene autoridad y esto toca el corazón. La enseñanza de Jesús tiene la misma autoridad de Dios que habla. De hecho, con una sola orden libera fácilmente al poseído del maligno y lo cura. ¿Por qué? Porque su palabra obra, hace lo que dice. Porque Él es el profeta definitivo. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es el profeta definitivo? Recordemos la promesa de Moisés. Moisés dice, después de mí, más adelante, vendrá un profeta como yo que les enseñará. Moisés anuncia a Jesús como el profeta definitivo. La enseñanza de Jesús tiene la misma autoridad de Dios que habla. En efecto, con una sola palabra libera fácilmente al poseído del maligno y lo cura. Por esto habla no con la autoridad humana, sino con la autoridad divina, porque tiene el poder de ser el profeta definitivo, es decir, el Hijo de Dios, que nos salva, nos cura a todos. El segundo aspecto, el de las curaciones, muestra que la predicación de Cristo tiene como objetivo vencer el mal presente en el hombre y en el mundo. Su palabra apunta directamente contra el reino de Satanás, lo pone en crisis y lo hace retroceder, lo obliga a salir del mundo. Aquel poseído, el hombre poseído, tras la orden del Señor es liberado y transformado en una persona nueva. Además, la predicación de Jesús pertenece a una lógica opuesta a la del mundo y del maligno. Sus palabras se revelan como la alteración de un orden incorrecto de las cosas. El diablo presente en el poseído, de hecho, grita cuando Jesús se acerca: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a arruinarnos. Estas expresiones indican la total diferencia entre Jesús y Satanás. Están en planos completamente diferentes. No hay nada en común entre ellos, son opuestos entre sí. Jesús, con autoridad, que llama así con su autoridad a la gente, y también el profeta que libera, el profeta prometido, que es el Hijo de Dios que cura.
Ascoltiamo noi Escuchemos le nosotros parole di Gesù las che sono palabras autorevoli. de Jesús que tienen autoridad. Sempre, non dimenticatevi. Siempre, no se olviden, Portate in tasca, lleven nella en el borsa, un piccolo bolsillo o en la Vangelo bolsa un evangelio leggerlo pequeño para leerlo durante la giornata, durante la jornada, per ascoltare quella para parola escuchar autorevole esa di Gesù. palabra con autoridad de Jesús. Y después, Tutti abbiamo dei problemi, todos tenemos tutti abbiamo problemas, peccati, todos tenemos tutti abbiamo pecados, delle malattie todos, spirituali. todos tenemos Chiedere a Gesù, enfermedades Gesù, tu sei il espirituales. profeta, il Pidamos a figlio di Jesús, Dio, Jesús, tú eres quello el che profeta, el Hijo è de stato Dios, promesso per guarirci. el que ha sido Guarisci. prometido para curar. Chiedere a Gesù la Cúrame, guarigione pedir a dei Jesús la nostri curación peccati, de dei nuestros nostri mali. pecados y de nuestros La males. Vergine Maria Que la ha Virgen custodito María, sempre la Virgen nel suo María cuore guardó le siempre en parole su e i corazón gesti di las Gesù palabras y los e gestos lo de ha Jesús seguito y lo con totale siguió con disponibilità e total fedeltà. disponibilidad y fidelidad. Aiuti anche noi ad Que ella ascoltarlo nos e ayude seguirlo, también a nosotros a per escucharlo y a sperimentare seguirlo nella para nostra experimentar vita en nuestra i vida segni della los salvezza. signos de su salvación. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimum, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, dopodomani, pasado mañana, 2 2 de febrero, la festa della presentazione di Gesù al celebraremos la fiesta de la Cuando presentación Simeone y de Anna, Jesús en el templo, cuando entrambi Simeón y anziani, Ana, ambos illuminati ancianos, dallo Spirito iluminados Santo, por el Espíritu Santo, riconobbero in Gesù il Messia. reconocieron en Jesús al Mesías. Lo Spirito Santo ancora oggi El suscita Espíritu Santo aún negli hoy anziani suscita en los pensieri ancianos e parole di pensamientos y saggezza. palabras de La sabiduría. loro voce è preziosa perché canta le lodi di Dio. Da su voz preciosa porque custodisce cantan las le alabanzas a radici Dios del y popolo. custodian las raíces del pueblo. Essi Ellos ci ricordano che la vecchiaia è un dono nos recuerdan que la vejez e es che i un nonni don sono y l'anello que di los congiunzione abuelos son tra el le eslabón diverse generazioni entre las diversas generaciones trasmettere ai giovani para l'esperienza transmitir a di los vita jóvenes la e di fede. experiencia de vida y de fe. I nonni Los abuelos, tante volte sono dimenticati. muchas veces se los E noi olvida a los dimentichiamo abuelos. questa ricchezza Olvidamos esta di riqueza, custodire le radici e di trasmettere. estas raíces que E per questo ho transmiten. Y deciso por di esta razón istituire he la decidido giornata mondiale dei nonni e degli instituir anziani, la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos que se celebrará en la quarta Iglesia domenica di luglio, todos los años el in cuarto prossimità domingo della de julio, ricorrenza dei santi Gioacchino e en Anna, proximidad
de la fiesta litúrgica de los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana. Es importante que los abuelos encuentren a sus nietos y que los nietos encuentren a sus abuelos. Porque, como dice el profeta Joel, los abuelos ante los nietos soñarán, tendrán la ilusión, y los jóvenes, tomando fuerza de los abuelos, irán adelante, profetizarán. Precisamente el 2 de febrero es la fiesta del encuentro de los abuelos con los nietos. Hoy se celebra la Jornada Mundial de los Enfermos de Lepra, instituida hace más de 60 años por Raúl Foleró. Y hay tantas asociaciones que se inspiran en su obra humanitaria, a quienes expreso mi cercanía, a los voluntarios, a los sanitarios, a los misioneros. La pandemia ha confirmado cuán necesario es tutelar la salud. Deseo que los responsables de las naciones se unan para curar a los enfermos del morbo de Hansen y su inclusión social. Saludo con afecto a los chicos y chicas de la Acción Católica de esta diócesis de Roma. Y acá tenemos algunos. Reunidos con seguridad en las parroquias o en los colegios o de modo online con ocasión de la Caravana de la Paz. A pesar de la emergencia sanitaria, también este año, ayudados por sus padres y educadores y de los sacerdotes asistentes, han organizado esta hermosa iniciativa. Van adelante con las iniciativas, son muy buenos. Adelante. Muy buenos todos, gracias. Y ahora escuchemos juntos el mensaje que algunos de ellos, en nombre de todos, aquí junto a mí, nos leerán. Querido Papa Francisco, aquí estamos también este año guiándonos por un deseo de paz. No podemos estar todo con nuestros amigos en la plaza de San Pedro, pero nosotros, los chicos de la Acción Católica, no nos detenemos ante los obstáculos y así nos hemos empeñado en vivir esta Caravana de la Paz de manera nueva, con carteles, eslogans, pancartas, con nuestros amigos diseminados en los lugares en que vivimos, diseminados también por toda la ciudad. Estamos transcurriendo un difícil periodo a causa de este virus y no podemos salir como antes y hacer las cosas que hacíamos, como por ejemplo, no podemos abrazarnos. En la misa no podemos aún intercambiar el signo de la paz. En la televisión escuchamos y vemos hablar de las personas que sufren. Nuestros amigos y familiares que trabajan en los hospitales nos cuentan del gran empeño necesario para que los enfermos estén en seguridad. Pero en estos meses, querido Papa, hemos rezado en casa con nuestros padres, sintiéndonos cercanos a las demás familias y a los que sufren. Y así hemos estado más cerca de Jesús. Nos hemos ocupado de atender unos a otros, porque como has dicho tú, estamos todos en la misma barca y nadie se salva solo. Queremos contarte que este año las actividades de la Acción Católica se desarrollan desde el punto de vista periodístico y cada uno de nosotros tiene su papel. Quién hace de reportero, quién de redactor, y así, entre entrevistas y profundizaciones, damos la buena noticia.
Esto demuestra que nunca estamos solos, que Dios Padre nos ama y que en este momento debemos apoyarnos y sostenernos entre nosotros como hermanos. Como nos has indicado en el mensaje de paz de este año, podemos ser mensajeros de paz, custodiando la creación y a cada hermano. Nos hemos preguntado qué significa ocuparnos y por esto la Acción Católica ha pensado que este año difícil tenía que hacer más y hemos recaudado para sostener un proyecto internacional de ayuda sanitaria y otro sobre Jesús Divino Trabajador. De este modo queremos abrazar y ayudar a todas las familias de nuestra ciudad y a todos los chicos con nosotros que padecen dificultades económicas porque sus padres han perdido el trabajo. El eslogan de la jornada de hoy es "La paz es noticia", porque queremos mirar la realidad que nos circunda, observando las necesidades de nuestra ciudad sin olvidarnos de dirigir la mirada en este periodo especial. Por eso te agradecemos, Papa Francisco, porque tu guía nos ha reunido en torno a Jesús, nos ha hecho portadores de esperanza, enseñándonos que con la recíproca atención podemos ser todos hermanos. Es decidido este pequeño, dice el Papa, muy bueno. Todos nosotros, los chicos de la Acción Católica de Roma, con nuestras familias, hemos venido hacia ti con la esperanza de poder abrazarnos todos y estar juntos el próximo año, todos juntos. Querido Papa, recuerda que la Acción Católica te quiere. No nos hagas faltar tu afecto, dándonos siempre la buena noticia de Jesús, para poder llevar a todos semillas de esperanza y de paz, los chicos, firmando los chicos de la Acción Católica. Y el Papa recuerda que los chicos solían llevar los globos que se tiraban por la ventana, pero ahora estamos encerrados aquí adentro y no se puede hacer. Para el año próximo seguramente, dice el Papa. Dirijo mi saludo cordial a todos ustedes que están conectados a través de los diversos medios de comunicación. Deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y con News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración mariana del Ángelus, dirigida por el Papa Francisco desde la ventana del Palacio Apostólico, hoy 7 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, y así también como a través de nuestro portal vaticannews.va. Un saludo especial a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. También saludamos a las emisoras que el día de hoy retransmiten nuestra señal, especialmente a Cetelmón en Alicante, España, a Radio María en Dillabón, en República Dominicana, a Radio San Camilo en Perú, a Radio Magna en Argentina, a Radio María en Panamá, a Radio María en México, a Radio María de la Alta Gracia en República Dominicana, a Santa Teresita Radio en los Estados Unidos, a Radio Paz en Miami, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Georgia, a EWTN Televisión y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización. Mientras esperamos que el Papa Francisco se pueda asomar por la ventana del estudio del Palacio Apostólico, recordamos que el último Ángelus que dirigió desde la ventana fue el 20 de diciembre del año pasado, y debido a las medidas restrictivas a causa de la pandemia del coronavirus, el Papa Francisco durante este mes y medio ha estado dirigiendo la oración a la Madre de Dios desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Hoy, después de un mes y medio, regresa a este encuentro dominical con los fieles que están presentes en la Plaza de San Pedro y también con todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de la señal de Vatican Media. Recordamos también que el Evangelio del día de hoy, en este quinto domingo del tiempo ordinario, es tomado del evangelista San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39, que seguramente estarán al centro de la reflexión del Papa Francisco. Asimismo, recordamos que
La primera lectura está tomada del libro de Job. El salmo será el Salmo 146 y en la liturgia escucharemos la segunda lectura, que es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es un domingo bastante frío aquí en Roma, pero a pesar de eso y a pesar de la lluvia, la gente se ha dado cita en la plaza de San Pedro para poder acompañar al Santo Padre en esta oración mariana del Ángelus. Ya vemos imágenes desde la ventana del Palacio Apostólico, desde el estudio, que el Papa Francisco se acerca y saluda a los fieles. Escuchemos su reflexión. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Un'altra volta in piazza. Otra vez aquí en la plaza. Il Vangelo di oggi presenta la guarigione da parte di Gesù della suocera di Pietro. El Evangelio de hoy presenta la sanación por parte de Jesús de la suegra de Pedro, y después de tantos otros enfermos y sufrientes que se ponían junto a él. La de la suegra de Pedro es la primera sanación física contada por Marcos. La donna si trovava a letto con la febbre. La mujer se encontraba en la cama con fiebre. La actitud y el gesto de Jesús con ella son emblemáticos. Si avvicinò, la fece alzare prendendola per mano. Se acercó y tomándola de la mano la levantó, señala el evangelista. Hay mucha dulzura en este sencillo acto, que parece casi natural. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Il potere risanante di Gesù non incontra alcuna resistenza. El poder sanador de Jesús no encuentra ninguna resistencia y la persona sanada retoma su vida normal pensando enseguida en los otros y no en sí misma. Y esto es significativo. Es signo de verdadera salud. Quel giorno era un sabato. La gente del villaggio Ese día era un sábado. La gente del pueblo esperaba el anochecer y después, terminada la obligación del descanso, sale y lleva donde Jesús a todos los enfermos y los endemoniados. E lui li guarisce, ma vieta ai demoni di rivelare che lui è il Cristo. Y Él les sana, pero prohíbe a los demonios revelar que Él es el Cristo. Desde el principio, por lo tanto, Jesús muestra su predilección por las personas que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Es una predilección de Jesús acercarse a las personas que sufren, sea en el cuerpo y sea en el espíritu. Es la predilección del Padre que Él encarna y manifiesta con obras y palabras. Sus discípulos han sido testigos oculares, han visto esto y han dado testimonio de esto. Pero Jesús no les ha querido solo espectadores de su misión, les ha involucrado, les ha enviado, les ha dado también a ellos el poder de sanar a los enfermos y de expulsar demonios. E questo è proseguito senza interruzione nella vita della Chiesa. Y esto ha proseguido sin interrupción en la vida de la Iglesia hasta hoy. Y esto es importante. Cuidar de los enfermos de todo tipo no es para la Iglesia una actividad opcional. No. No es algo de accesorio. No. Forma parte, y cuidar de los enfermos forma parte integrante de su misión, de la misión de la Iglesia, como lo era la de Jesús. Y esta misión es llevar la ternura de Dios a la humanidad sufriente. Nos lo recordará dentro de pocos días, el 11 de febrero, la Jornada Mundial del Enfermo. La realidad que estamos viviendo en todo el mundo a causa de la pandemia hace particularmente actual este mensaje.
esta misión esencial de la Iglesia. La voce di Giobbe che risuona nella liturgia odierna, La voz de Job que resuena en la liturgia de hoy, una vez más se hace intérprete de nuestra condición humana, così alta nella tan alta en la dignidad, la nostra condizione umana, nuestra condición humana, altissima nella dignità, alta en la dignidad y al mismo tiempo così tan fragile. frágil. Di fronte a questa realtà sempre sorge nel cuore la domanda: Ante esta realidad siempre surge en el corazón la pregunta, ¿por qué? a questo interrogativo Gesù, Verbo incarnato, A esta pregunta Jesús, el Verbo encarnado, responde no con una explicación, a este ¿por qué? ¿Por qué somos tan altos en la dignidad y tan frágiles en la condición? Jesús no responde a este por qué con una explicación, sino con una presencia de amor que se inclina, que toma de la mano y hace levantarse, como hizo con la suegra de Pedro. Inclinarse para levantar al otro. No olvidemos que la única forma lícita, el único modo lícito de mirar a una persona de lo alto hacia abajo es cuando tú extiendes la mano para ayudarla a levantarla. Es la única. Y esta es la misión que Jesús ha confiado a la Iglesia. El Hijo de Dios manifiesta su señorío no de arriba hacia abajo, no a distancia, sino inclinándose, tendiendo la mano. Manifiesta su señorío en la cercanía, en la ternura, en la compasión. Cercanía, ternura, compasión son los atributos de Dios. Dios se hace cercano con ternura y con compasión. Alguna vez en el Evangelio leemos que ante un problema de salud o cualquier otro problema, Él tuvo compasión, la compasión de Jesús, la cercanía de Dios en Jesús. Este es el estilo de Dios. El Evangelio de hoy nos recuerda también que esta compasión tiene sus raíces en la íntima relación con el Padre. ¿Por qué? Antes del alba y después del anochecer, Jesús se apartaba y permanecía solo para rezar. De allí sacaba la fuerza para cumplir su ministerio, predicando y sanando. Que la Virgen Santa nos ayude a dejarnos sanar por Jesús. Siempre lo necesitamos, todos, para poder ser, a su vez, testigos de la ternura sanadora de Dios. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Aiutorium nostrum Nuestro in nomine auxilio es el Domini. nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora nos disponemos a recibir la bendición del Benedicta Papa. vos, omnipotens Deus, Que Pater, el Señor nos bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amen. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, in questi giorni seguo con viva en preoccupazione estos días sigo con viva preocupación el desarrollo de la situación que se ha creado en Myanmar, un país que desde mi visita apostólica en 2017 llevo en el corazón con mucho afecto. En este momento tan delicado, deseo asegurar nuevamente mi cercanía espiritual, mi oración y mi solidaridad al pueblo de Myanmar. Rezo por todos aquellos que tienen responsabilidades en el país para que se pongan con sincera disponibilidad al servicio del bien común, promoviendo la justicia social y la estabilidad nacional para una armoniosa convivencia democrática. Oremos por Myanmar. Desidero rivolgere un appello in favore dei minori migranti non También deseo accompagnati. hacer un llamamiento por los menores migrantes no acompañados. Son muchos. Purtroppo, tra coloro Lamentablemente, che per vari motivi sono entre costretti aquellos que a por diversos lasciare la motivos propria patria, han sido obligados a ci dejar sono su sempre propio decine país, di bambini e existen ragazzi decenas de niños y soli, jóvenes solos, senza la famiglia, sin la ed familia esposti a molti y pericoli. expuestos a muchos In peligros. questi giorni mi è stato En estos segnalato días me han la dicho drammatica la dramática situazione situación che si de trovano aquellos que se sulla encuentran cosiddetta en las así rotta llamadas balcanica. ruta Ma balcánica, ce ne sono in tutte le pero rotte. existen muchos en otras rutas. Facciamo in modo che Hagamos de tal manera que estas criaturas frágiles e indefensas no les haga falta el cuidado y los canales humanitarios preferenciales. Oggi si celebra in Italia Hoy se celebra en Italia la Jornada por la Vida, con el tema Libertà e vita. Libertad y Vida. Mi unisco ai vescovi italiani Me uno a los obispos italianos para recordar que la libertad es un gran don que Dios nos ha dado para buscar y alcanzar el bien propio y el de los demás, a partir del bien primario de la vida. La nostra società va aiutata Nuestra a sociedad guarire tiene da que ser tutti ayudada gli a attentati curarse, alla vita, a curar a che sia todos tutelata de los atentados a la vida y in sea ogni sua tutelada fase. en todas sus fases. E anche mi permetto También me permito la agregar mia preoccupazione una preocupación mía, è l'inverno demografico italiano. el invierno demográfico italiano. In Italia le nascite En Italia los nacimientos han decaído e il futuro y el futuro è in pericolo. está en peligro. Prendiamo questa preoccupazione Tomemos esta preocupación e cerchiamo y busquemos che questo inverno demografico que este invierno finisca demográfico termine e fiorisca y pueda una florecer nuova primavera, una nueva primavera di bambini e de bambine. niños y niñas. Domani memoria liturgica di Santa Mañana, Josefina memoria Bakhita, litúrgica de Santa Josefina religiosa Bakhita, sudanese, religiosa de che Sudán, conobbe le que umiliazioni conoció la e le humillación sofferenze y el della sufrimiento de la esclavitud, schiavitù,
se celebra la jornada de oración y de reflexión contra la trata de personas. Este año el objetivo es trabajar por una economía que no favorezca, ni mucho menos indirectamente, el tráfico indigno, es decir, una economía que no haga jamás del hombre y de la mujer una mercancía, un objeto, sino siempre el fin de servicio al hombre y a la mujer, pero no usarlo como mercadería. Pidamos a Santa Josefina Vaquita que nos ayude en esto. Y dirijo mi cordial saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos. Estoy contento de verlos nuevamente aquí reunidos en la plaza. Las religiosas españolas que están aquí siempre con el sol, con la lluvia, los jóvenes de la Inmaculada y todos ustedes que están aquí. Estoy contento. A todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con estos llamamientos concluye la alocución del Papa Francisco en este quinto domingo del tiempo ordinario, en el cual ha hecho un llamamiento para la situación del texto bíblico en los diferentes idiomas, en italiano. Ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate in parole o in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio. A continuación, el monitor en francés leerá la lectura del libro de los Colosenses. De la lettre aux Colossiens. El tema de la catequesis de hoy es rezar en la vida cotidiana sobre la oración. Les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Sigue el monitor en inglés que dará la lectura del texto litúrgico. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another in all wisdom, and as you sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. The word of the Lord. Sigue ahora el monitor en lengua alemana. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Wort des lebendigen Gottes. Sigue ahora el monitor en lengua española, después de él vendrá en lengua portuguesa.
Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo quando fizerdes, por palavra ou obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Palavra do Senhor. A continuación viene el monitor en lengua árabe. لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة لتعلموا بعضكم بعضا وتبادلوا النصيحة بكل حكمة رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسابيح وأناشيد روحية ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع تشكرون به الله الآب. كلام الرب. Y por último, el monitor en lengua polaca. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże. A continuación será el momento en que el pontífice dará lectura a su catequesis. Recordamos, este viernes se cumplen 90 años de la fundación de Radio Vaticano, 12 de febrero del 1931. En estos instantes el pontífice está por dar lectura a su catequesis dedicada a la oración, rezar en la vida cotidiana. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la catequesis precedente abbiamo visto come la preghiera En la catequesis precedente vimos cómo la oración cristiana está anclada a la liturgia. Hoy destacaremos cómo desde la liturgia esta vuelve siempre a la vida cotidiana, por las calles, en las oficinas, en los medios de transporte. Y ahí continúa el diálogo con Dios. Quien reza es como el enamorado, que lleva siempre en el corazón a la persona amada, donde sea que esté. De hecho, todo es asumido en este diálogo con Dios. Toda alegría se convierte en motivo de alabanza. Toda prueba es ocasión para una petición de ayuda. La oración está siempre viva, como una brasa de fuego. También cuando la boca no habla, pero habla el corazón. Todo pensamiento, incluso si es aparentemente profano, puede ser impregnado de oración. También en la inteligencia humana hay un aspecto orante. Esta, de hecho,
Esta de hecho es una ventana asomada al misterio. Ilumina los pocos pasos que están delante de nosotros y después se abre a la realidad toda entera. Esta realidad que la precede y la supera. Este misterio no tiene un rostro inquietante o angustiante, no. El conocimiento de Cristo nos hace confiados que ahí donde nuestros ojos y los ojos de nuestra mente no pueden ver, no está la nada, sino alguien que nos espera. Existe una gracia infinita. Y es así como la oración cristiana infunde en el corazón humano una esperanza invencible. Cualquier experiencia que toque nuestro camino, el amor de Dios puede convertirlo en bien. Al respecto, el catecismo dice, aprendemos a orar en ciertos momentos, escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual. Pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su Espíritu se nos ofrece para que brote la oración. El tiempo está en las manos del Padre. Lo encontramos en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy. Hoy encuentro a Dios. Siempre existe el hoy del encuentro. No existe otro maravilloso día que el hoy que estamos viviendo. La gente que vive siempre pensando en el futuro, que va a estar mejor, pero no toma el hoy como viene, es gente que vive de fantasías. No sabe tomarlo concreto, la realidad. El hoy es real, es concreto el hoy. Y la oración se da hoy. Y Jesús nos viene a encontrar hoy. Y este es el hoy que estamos viviendo. Y es la oración quien la transforma en gracia, o mejor que nos transforma. Apacigua la ira, sostiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza para perdonar. En algún momento nos parecerá que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que la gracia vive y obra en nosotros mediante la oración. Es la gracia que espera. Pero siempre esto, no lo olviden. Tomen el hoy. Pensemos cuando tengas un pensamiento de enojo, de tristeza. Detente. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy yendo? Y ahí está el Señor contigo. El Señor te da la palabra justa, el consejo para seguir adelante, sin esta sensación amarga de negatividad. Porque siempre la oración, usando una palabra profana, es positiva siempre, aunque se use una palabra profana, y nos lleva adelante. Cada día que empieza, si es acogido en la oración, va acompañado de valentía, de forma que los problemas a afrontar no sean estorbos a nuestra felicidad, sino llamadas de Dios, ocasiones para nuestro encuentro con Él. Y cuando vamos acompañados del Señor, uno se siente más valiente, más libre, incluso más feliz. Recemos siempre por todo y por todos, incluso por los enemigos. Jesús nos aconsejó que recemos por los enemigos. Recemos por nuestros seres queridos,
pero también por aquellos que no conocemos. Recemos incluso por nuestros enemigos, como les he dicho, como a menudo nos invita a hacer la Escritura. La oración dispone a un amor sobreabundante. Recemos sobre todo por las personas infelices, por aquellos que lloran en la soledad y desesperan porque todavía haya un amor que late por ellos. La oración realiza milagros y los pobres entonces intuyen por gracia de Dios que también en esa situación suya de precariedad, la oración de un cristiano ha hecho presente la compasión de Jesús. Él, de hecho, miraba con gran ternura a la multitud cansada y perdida, como ovejas sin pastor. No olvidemos, el Señor es el Señor de la compasión, de la misericordia, de la cercanía, de la ternura. Estas palabras no hay que olvidarlas nunca del Señor, porque ese es el estilo del Señor: compasión, cercanía y ternura. La oración nos ayuda a amar a los otros, no obstante sus errores y sus pecados. La persona siempre es más importante que sus acciones. Y Jesús no ha juzgado al mundo, sino que lo ha salvado. Es una vida muy fea. Hay personas que siempre juzgan a los demás, siempre están condenando, juzgando. Es una vida fea, infeliz. Cuando Jesús ha venido a salvarnos, abre a tu corazón, perdona, justifica a los otros. Quédate cerca también tú de los demás. Ábrete con compasión, con ternura, como Jesús. Es necesario querer a todos y cada uno, recordando en la oración que todos somos pecadores y al mismo tiempo amados por Dios uno a uno. Amando así este mundo, amándolo con ternura, descubriremos que cada día y que cada cosa lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios. Escribe aún el catecismo. Orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia. Pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino. El hombre, la mujer, todos nosotros, es semejante a un soplo, como la hierba. El filósofo Pascal escribía: no es necesario que el universo entero se arme para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua, bastan para matarlo. Somos seres frágiles, pero sabemos rezar. Esta es nuestra dignidad más grande y nuestra fortaleza. Ánimo. Recen en cada momento, en cada situación, porque el Señor está cerca. Y cuando una oración se une al corazón de Jesús, obtiene milagros. Gracias. Irán. La catequesis del pontífice dedicada a la oración, donde nos pide que seamos como Jesús ante los demás, tiernos, con compasión, que dejemos de lado el juzgar a los demás. También nos dice que la oración está en cada vez que rezamos. Jesús está ahí con nosotros.
Recuerda el Papa que en la catequesis À la fin de precedente l'audience, vimos cómo la nous oración réciterons cristiana le está Notre Père en anclada latin. a la liturgia. Puis le Saint-Père donnera la Hoy bénédiction destacaremos, apostolique. dijo, cómo desde la Il liturgia accorde spécialement aux esta enfants, vuelve siempre a la aux vida personnes cotidiana, âgées, aux malades, por las calles, et en aux las personnes qui oficinas, sont en dans los medios de l'épreuve. transporte. Y ahí continúa el diálogo con Dios. Voici le résumé en Quien français reza de la es catéchèse como que el vient de enamorado, prononcer le que Pape lleva François. siempre en el corazón a la Chers frères et persona sœurs, amada, donde sea la que esté. prière part de la liturgie et retourne toujours à la vie quotidienne, qui est le lieu où le dialogue continue avec Dieu. Tout est assumé dans ce dialogue. Toute joie devient un motif de louange. Toute épreuve Recordando est en la l'occasion catequesis d'une del Papa, demande d'aide, afirma que todo et es toute asumido pensée en este diálogo peut con être Dios. imprégnée de prière. Toda alegría se Elle convierte en communique motivo de ainsi alabanza. au cœur humain Toda une prueba espérance es invincible. ocasión para una petición de ayuda. Le catéchisme nous enseigne à ce propos La oración está nous siempre apprenons a viva, prier à como tout una instant, brasa de fuego, también surtout cuando la boca aujourd'hui. no habla. où nous rencontrons le Père. Il n'existe pas de jour Todo plus merveilleux que pensamiento, l'aujourd'hui incluso de si es notre vie. aparentemente profano, dijo el Et c'est la Papa, puede prière ser qui le impregnado transforme de en oración. grâce. También en la Mieux, inteligencia humana hay un c'est elle aspecto qui nous orante. transforme. Esta, de hecho, es una ventana Chaque jour qui asomada commence, al misterio. s'il est accueilli dans la prière, Ilumina los pocos s'accompagne pasos du que están courage delante de d'affronter les nosotros difficultés y después se abre a qui la realidad deviennent toda des entera, appels de Dieu, que la precede y des la occasions de supera. rencontre avec lui. Prions donc pour toutes choses Este misterio no et pour tiene tout le un monde, rostro inquietante o même pour angustiante, nos dijo el ennemis, Papa. El car la conocimiento de prière Cristo dispose nos hace a un confiados amour que allí donde surabondant. nuestros ojos y los ojos de nuestra Prions mente surtout pour les no personnes pueden ver, malheureuses. no está la La nada, prière sino accomplit una en ce gracia sens des infinita. miracles, parce qu'elle nous aide à mieux aimer les autres malgré leurs erreurs et leurs péchés. En aimant ainsi ce monde avec tendresse, nous découvrirons que chaque jour et chaque chose porte en soi un fragment du mystère de Dieu. Le catéchisme dit encore que prier dans les En événements otro de chaque momento de la jour et de catequesis chaque del Papa, instant, recuerda que la oración es l'un cristiana des secrets infunde du en el royaume. corazón humano una esperanza Nous invencible. sommes des êtres Cualquier fragiles. experiencia que Mais toque nuestro sachons camino, el amor de car Dios c'est puede notre plus grande convertirlo en bien. Et quand une prière est dite selon le cœur de Jésus, elle obtient des miracles. Et maintenant, le Escuchemos Saint-Père va ahora saluer en italien les los saludos del Santo Padre en italiano. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di darci il gusto della preghiera quotidiana, perché si renda possibile il miracolo dell'incontro con il prossimo nella sua sofferenza e nelle sue necessità. A tutti imparto la mia benedizione. La traducción en francés nos recuerda. Vous saluant en Saludo italien, cordialmente a los le fieles Saint-Père vient de francófonos, Je salue hermanos y hermanas. Pidamos al Señor que nos dé el gusto de la oración diaria para que haga posible el milagro de encontrarnos con el prójimo en su sufrimiento y en sus necesidades. A todos les imparto mi bendición. A continuación, el monitor en lengua inglesa se dirigirá al Santo Padre. Aprovechamos Most para Holy saludar a Father, todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News y a quien nos está viendo a través de live Facebook y Twitter y a todas las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. En primer lugar, el Consejo Episcopal CELAM, ESNE Televisión El Sembrador, EWTN TV, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Misión Católica de Savannah, Georgia, Radio Inmaculada TV desde Georgia, Estados Unidos, Setelmont TV en Alicante, España, Popular Televisión Murcia en España, Popular Televisión en Cantabria, España, Radio Televisión Diocesana de Toledo en España, Radio Magna en Comodoro Rivadavia en Argentina, Radio San Camilo, Perú,
Radio María de la Altagracia en República Dominicana y Radio María de Venezuela, de Panamá y de México. We now consider how our prayerful dialogue with God is En su catequesis el Papa recuerda el catecismo y dice: day. aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio All pascual. our thoughts and activities Pero en todo tiempo, should be a en los part acontecimientos of de our cada daily día, conversation su with the espíritu Lord. se nos ofrece para que brote la The oración. Catechism teaches El tiempo that está en it las is manos del in Padre. the present Lo encontramos that en we el encounter presente, God, ni ayer ni not mañana, yesterday or tomorrow. sino today. hoy. There is no No aspect existe otro of maravilloso our día everyday que el lives, hoy que estamos however viviendo. mundane, Y es la that oración cannot be offered quien in lo prayer to transforma God en gracia, and o become an mejor, occasion of que nos deeper union transforma, with Him. apacigua la ira, As we come to know Christ, sostiene el amor, more intimately in multiplica la prayer, alegría, our hearts infunde are la fuerza expanded para to perdonar. embrace in love and En solidarity algún momento nos parecerá those que ya no around somos us, nosotros los que above all the vivimos, poor, sino que la the gracia unhappy, vive y obra and en those in nosotros need. mediante la oración. Blaise Pascal Cada día que empieza, once observed si es acogido en la oración, that human beings va are como a continuación el Heiliger intérprete Vater, alemán. die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, Recordamos que este viernes Radio Vaticano cumplirá 90 años. La voz del Papa para todo el mundo, la emisora diseñada y construida por Guillermo Marconi por encargo del Papa Pío XI. La radio informa, lleva la esperanza del Evangelio y la voz del Papa por todo el mundo. Y por su cumpleaños se lanza una nueva página web y también así se convierte en radio web. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des En Heiligen su Vaters. catequesis el Papa recuerda que debemos rezar siempre por todo y por todos. Recemos por nuestros seres queridos, pero también por aquellos que no conocemos. Recemos incluso por nuestros enemigos, como a menudo nos invita a hacer la Escritura. La oración dispone a un amor sobreabundante. Recemos sobre todo por las personas infelices, por aquellos que lloran en la soledad y desesperan porque todavía haya un amor que late por ellos. La oración realiza milagros y los pobres intuyen por gracia de Dios que también en esa situación suya de precariedad, la oración de un cristiano ha hecho presente la compasión de Jesús. Él, de hecho, dijo el Papa, miraba con gran ternura a la multitud cansada y perdida como ovejas sin pastor. La oración nos ayuda a amar a los otros, no obstante sus errores y pecados. La persona siempre es más importante que sus acciones, dijo el Papa. Y Jesús no ha juzgado al mundo, sino que lo ha salvado. Es necesario querer a todos y cada uno, recordando en la oración que todos somos pecadores y al mismo tiempo amados por Dios uno a uno. Amando así este mundo, amándolo con ternura, descubriremos que cada día y cada cosa lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios. Und wenn ein Gebet nach dem Herzen Jesu geschieht, erlangt es Wunder. Saluto un cordiale saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. La preghiera è il lievito con il quale impastare tutta la vita, anche le umili circostanze quotidiane. Così possiamo vivere sempre la presenza di Dio che ci desidera felici. Signore vi benedica tutti. En italiano para los hermanos y hermanas de lengua alemana. Saludo cordialmente a mis hermanos y hermanas de habla alemana. La oración es la levadura con la que amasamos toda nuestra vida, incluso las humildes circunstancias cotidianas. Así podremos vivir siempre en presencia de Dios, que quiere que seamos felices. Que el Señor les bendiga a todos. A continuación, el Papa dará su resumen en español. Santo Padre,
Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la oración en la vida cotidiana. El que reza es como un enamorado. Lleva siempre en el corazón a la persona amada, vaya donde vaya. Por eso podemos rezar en cualquier momento, en los acontecimientos de cada día, en la calle, en la oficina, en el tren, con palabras o en el silencio de nuestro corazón. Incluso un pensamiento aparentemente profano puede estar impregnado de oración. El Espíritu del Señor siempre se nos ofrece para que brote el diálogo con Él. La oración nos va transformando, calma la ira, mantiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza de perdonar. En la oración se nos concede la gracia para afrontar cada día con esperanza y valentía, como llamadas de Dios y ocasiones para encontrarnos con Él. Además, la oración nos ayuda a amar a los demás, conscientes de que todos somos pecadores, al mismo tiempo amados personalmente por el Señor. Somos seres frágiles, pero sabemos rezar. Esta es nuestra mayor dignidad. Por tanto, recemos por todo y por todos, por nuestros seres queridos y también por las personas que no conocemos, incluso por nuestros enemigos. Recemos especialmente por los que más sufren a causa del dolor y la enfermedad, de la soledad y la precariedad. Rezando y amando así este mundo, amándolo con compasión y ternura como Jesús, descubriremos que cada día lleva escondido en sí un fragmento del misterio de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Mañana celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. Pidamos por su intercesión que el Señor conceda la salud del alma y cuerpo a todos los que sufren a causa de alguna enfermedad y de la actual pandemia. Y fortalezca a quienes los asisten, los acompañan en este tiempo de prueba que atraviesan en sus vidas. Que Dios los bendiga a todos. A continuación, el monitor en lengua portuguesa Santo Padre, dará el resumen de la catequesis en portugués. Recordamos que el lunes pasado tuvo lugar la Jornada Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, una iniciativa lanzada en el 2015 por los Consejos Pontificios para la Pastoral de los Migrantes Itinerantes y para la Justicia y la Paz y las uniones internacionales de superiores y superioras generales. Esta jornada pretende ser una respuesta al llamamiento del Papa Francisco para combatir el fenómeno de la trata y atender a las víctimas. Y la elección de la fecha, el 8 de febrero, es la memoria litúrgica de Santa Josefina Bakhita, esclava sudanesa, liberada y convertida en religiosa canosiana, canonizada en el 2000. El martes tuvo lugar, en cambio, la presentación del documento de la Pontificia Academia para la Vida, La vejez, nuestro futuro, el estado de las personas mayores después de la pandemia.
Y por supuesto, recordamos una vez más, el viernes tendrá lugar lo que es el aniversario, los 90 años de fundación de Radio Vaticano. Na oração, tudo é transformado pela graça de Deus. También el lunes el Papa se encontró con el cuerpo diplomático. A oração nos ajuda a amar os outros, não obstante os seus erros. Pois quando estamos na presença de Deus, el Papa el lunes al hablar en un videomensaje con motivo de esta Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, describió 3 acciones concretas para lograr una economía sin trata. Una economía del cuidado que ofrezca oportunidades de empleo. Una economía con reglas de mercado que promuevan la justicia. Una economía valiente capaz de conjugar el beneficio con la promoción del empleo y las condiciones dignas de trabajo. Un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Cari fratelli, la preghiera trasforma il nostro sguardo e ci aiuta a farci vicini a tutti, anche coloro che sono diversi da noi. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti a essere questo segno di amore senza condizioni in mezzo ai vostri fratelli. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa, queridos hermanos y hermanas. La oración transforma nuestra mirada y nos ayuda a estar cerca de todos, incluso de los que son diferentes a nosotros. Que la Virgen María vele por vuestro camino y les ayude a hacer ese signo de amor incondicional en medio de vuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y sobre vuestras familias. A continuación, el monitor en lengua árabe. Recordemos que el Papa se encontró el lunes con el cuerpo diplomático, una cita que había sido postergada a este momento, a este lunes. En la audiencia con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Francisco se detuvo en las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia. Subrayó también la necesidad de actuar rápidamente para resolver la crisis medioambiental y analizó las razones de la persistente crisis política en varias partes del mundo. Esa crisis que aumenta las desigualdades, las emergencias humanitarias y los conflictos. Se necesita, dijo el Papa, una nueva revolución copernicana, un cambio radical que ponga la economía al servicio del hombre y no al revés. A pesar de la distancia física, el Papa dijo que ese encuentro simboliza un signo de cercanía, de proximidad y de apoyo mutuo a los que la familia de naciones debe aspirar. Nuestro encuentro de hoy, dijo, quiere ser una señal esperanzadora en ese sentido. Y en este tiempo de pandemia, dijo, este deber es aún más apremiante porque está claro para todos que el virus no conoce barreras ni puede ser fácilmente aislado. Derrotarlo es, por lo tanto, una responsabilidad que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente, como también a nuestros países. Ayer, en la presentación del documento de la Pontificia Academia para la Vida sobre la condición de los ancianos tras la pandemia, con el título La vejez, nuestro futuro, la condición de los ancianos después de la pandemia, el dicasterio, la Pontificia Academia para la Vida, de acuerdo con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, propone una reflexión sobre las lecciones que hay que extraer de la tragedia causada por el COVID, sobre sus consecuencias para hoy y para el futuro próximo de nuestras sociedades. كما حدث في زمنه مع الجموع المتعبة والضالة ودعانا قداسته أن نحب الجميع بالرغم من أخطائهم وخطاياهم. En el documento se afirma que en la primera oleada de la pandemia una parte esencial de las muertes se produjo en instituciones para ancianos, lugares que se suponía debían proteger a los más frágiles de la sociedad.
Lo que sucedió nos impide resolver la cuestión de la atención a los ancianos con la búsqueda de chivos expiatorios de culpables individuales y, por otro lado, de levantar un coro en defensa de los excelentes resultados de los que evitaron el contagio. Salute fedeli di lingua araba. Siamo esseri fragili, ma sappiamo pregare. Questa è la nostra più grande dignità. E quando una preghiera è secondo il cuore di Gesù, ottiene miracoli. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Somos seres frágiles, pero sabemos rezar. Esta es nuestra mayor dignidad. Y cuando una oración se une al corazón de Jesús, obtiene milagros. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości Ayer martes también se llevó a cabo la jornada de la Internet Segura, una jornada mundial que se celebra anualmente en febrero y que nos invita a reflexionar sobre una realidad que nos concierne de cerca, pero de la que sabemos poco. El objetivo de los numerosos actos en línea promovidos en 170 países con motivo de esta fecha es animar a los jóvenes, en particular a hacer un uso informado de Internet y pedir una mayor protección contra los riesgos de la red en general. Tras la Jornada Nacional contra el Acoso y el Ciberacoso, celebrada el 7 de febrero, que implica especialmente al mundo infantil y juvenil, la 18 edición de la Jornada Internet Segura tuvo lugar el 9 de febrero con actos que este año se celebraron en línea en todo el mundo. Con el tema Juntos por una Internet mejor, se subraya que todos debemos y podemos hacer algo para que Internet sea un lugar mejor y más seguro para todos. La pornografía infantil y pedofilia, el sexting, los mensajes de contenido sexual que se intercambian los adolescentes, entre otras cosas, indican la difusión ilícita de imágenes sexualmente explícitas con el fin de humillar o dañar a una persona. La protección de los datos personales, la adicción a los videojuegos y la Internet en general, la soledad y el sedentarismo excesivo que afecta a la salud de las personas, son todos aspectos que tienen que ver con la navegación por la red y que requieren iniciativa de concienciación y una actuación decidida para proteger a las posibles víctimas de la red. Także katechizm zachęca nas, byśmy ogarniali modlitwą codzienne sprawy, zwyczajne sytuacje życia. Jesteśmy istotami kruchymi, słabymi i grzesznymi ludźmi, ale zdolnymi do modlitwy. To jest nasza największa godność. Pamiętajmy, że modlitwa zgodna z zamysłem serca Jezusa czyni cuda. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi, pensando alla preghiera quotidiana, auguro che in ogni situazione della vita vi accompagni un colloquio con Cristo da cuore a cuore, non soltanto davanti al Santissimo, alla croce, a un'immagine sacra, ma anche mentre vi recate al lavoro, in viaggio e durante gli impegni quotidiani. Che questa preghiera diventi la vostra buona abitudine. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente al pueblo polaco. Al pensar en la oración diaria, deseo que en cada situación de la vida les acompañe una conversación de corazón a corazón con Cristo. No solo ante el Santísimo Sacramento, la cruz o una imagen sagrada, sino también de camino al trabajo, en vuestro viaje y durante vuestras tareas diarias. Que esta oración se convierta en vuestra buena costumbre. Les bendigo de corazón.
A continuación, Padre Santo, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi della comunicazione sociale el Papa dentro de sono poco lieti di dará su esprimere al saludo en successore di italiano Pietro a los fieles de sincera lengua fedeltà e italiana. filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con la recita del Padre Nostro in latino, al termine della quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica rivolta in modo speciale ai bambini. Como es habitual agli al final de anziani, la a audiencia, quanti sono provati da será el particolari momento sofferenze. del rezo del Padre Nuestro, seguido de la bendición del Santo Padre. Esprimo la mia vicinanza Expreso mi cercanía a las víctimas de la calamidad ocurrida hace 3 días en el norte de India, donde parte de una iceberg se desprendió, provocando una gran inundación que arrasó con grandes trabajos de manera eléctrica. Rezo por los trabajadores y los difuntos y sus familiares y las personas heridas y que se han visto afectadas por esta calamidad. En Oriente Medio y en varias partes del mundo, el próximo viernes, muchas personas celebrarán el fin de año lunar. A todos ellos y a sus familias les deseo enviar mi cordial saludo, junto al augurio que este año les dé frutos de solidaridad y fraternidad. En este particular momento en el que está fuerte la preocupación para afrontar el desafío de la pandemia, que toca no solamente la parte física y el alma de la persona, sino que está influyendo en las relaciones sociales. Y estoy formulando el deseo que cada uno pueda gozar de buena salud y de serenidad en su vida. Mientras invito por fin a rezar por el don de la paz y de otras bienes, y que eso se obtiene con voluntad, respeto, con ánimo. No me canso nunca de decir de tener un cuidado especial hacia los más pobres y los más débiles. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua Dirijo italiana. un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. En una sociedad que sigue desgarrada por los contrastes y las divisiones, sean signo de un proyecto de reconciliación y de fraternidad enraizado en el Evangelio y en la ayuda indispensable de la oración. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los